antes de entrar a consideraciones de orden particular. Cuando analizamos casos desde el punto de vista administrativo, siempre debemos tomar en cuenta un factor determinante. La mayor parte de los casos administrativos, por no decir todos, se resuelven en vía administrativa, no llegamos a instancias judiciales. En el ámbito civil, sí, eventualmente muchas de las reclamaciones se resuelven por la vía judicial. En el ámbito penal, ni qué decir. En el ámbito comercial, algunas de ellas se resuelven por arbitraje, por conciliación y excepcionalmente por la vía judicial, y así en otras áreas y disciplinas. Pero en el caso del derecho administrativo en particular, o sea, de manera general, perdón, así como el enfoque particular del derecho administrativo que condiciona también a otras disciplinas como el derecho financiero, el derecho tributario y otras, suelen resolverse o suelen manejarse casi de manera exclusiva ante instancias administrativas. Entonces no llegamos a recurrir de la participación de jueces o tribunales, salvo que estemos hablando de la estructura de los procesos de responsabilidad y sobre todo la responsabilidad de carácter civil, la que denota daño económico al Estado que deba ser resarcida. Ahora, analicemos un poquito el caso para ver si se ha comprendido bien, porque de todas formas tienen hasta mañana todavía para terminar de resolver. Aquí se sitúa una circunstancia o se determina una circunstancia. En caso de que exista un vacío normativo, significa que no tenemos algo regulado, no tenemos norma clara, establecida y que sea exigible por parte de la administración e incluso de terceros, o sea, de los ciudadanos, con respecto a la labor de la administración pública. O sea, es de ida y vuelta. ¿Y qué sucedió? Resulta de que hemos evidenciado un vacío normativo en cuanto a la regulación de publicidad en vía pública, ¿no? Ya que de acuerdo al reglamento vigente del régimen municipal, que establece las condiciones y requisitos para publicidad exterior, significa en vía pública o en fachadas de edificios, fachadas de casas, paredes laterales, el uso de banners y otros, así como también en medios de transporte, donde se regulan los aspectos y condiciones para que dichos mecanismos de publicidad sean aprobados y autorizados por la alcaldía. Porque por si acaso, todas las publicidades que he mencionado debieran ser debidamente autorizadas por el gobierno municipal, salvo la situación de que en tu misma casa tengas tu negocio y estés haciendo alusión a el nombre de tu negocio, ¿no? Si, por ejemplo, vamos con el mismo caso de Smart Media, si Smart Media tiene un banner con el nombre, solo el nombre, Smart Media, en el tejado de su casa, en la fachada, en la pared lateral o cualquier otra forma de publicidad, esta no requiere de autorización porque simplemente está dando a conocer su nombre comercial o su razón social. Pero si aparte de poner su nombre indica a qué se dedica, pone números de contacto, números de teléfono, dirección web o cualquier detalle que pudiera incrementar la llegada de clientes, entonces ahí sí se considera publicidad, por si acaso. ¿No? Que eso también está en el Reglamento General de Publicidad que maneja la alcaldía. Ahora, esta media denuncia que la empresa ProMóvil, que es la que lleva a cabo este tipo de publicidad, no se encuentra autorizada por el gobierno autónomo municipal. Tengo la mano levantada de José Ignacio. Dime, José Ignacio. Sí, una consulta. La publicidad municipal, digamos, que la alcaldía tenga que aceptarla, ¿es solo en Cochabamba o es de todas las municipalidades? Todas. Lo que varía es el reglamento de una a otra municipalidad. Eventualmente algunas son más rigurosas, otras son menos rigurosas, otras directamente permiten cualquier tipo de publicidad y no se hacen problema de Como la ello. de Sucre, Doc. Es súper riguroso.
Sí. No, en Sucre es bastante rigurosa porque además aplican hasta criterios de dimensiones, tipografía, que no afecte lo que es fachada. Sí, Tienen hay que decir que sea bonito. hartas, y tienen hartas circunstancias. Claro, por ejemplo, no sé, Sí. no puedes poner letras que brillan, digamos, o el letrero que tenga tu negocio, tiene que ser sí o sí focos que alumbren esas letras. Imaginar. Sí, sí, son bastante rigurosos en Sucre porque primero tratan de mantener un esquema específico en temas de protección arquitectónica, por ejemplo, manejo de colores, manejo de luminaria. Es realmente uno de los reglamentos más específicos y rigurosos que se tiene en el país, en el caso de la alcaldía de Sucre. Le sigue en ese camino la alcaldía de La Paz, que también es bastante rigurosa, aunque en La Paz es donde menos se cumple, ¿no? Sobre todo con el tema de letreros luminosos, ¿no? Los letreros luminosos, en algunos casos, son ya excesivos, no, no guardan relación con el fin publicitario, entonces ahí La Paz, por ejemplo, tiene serios problemas en ese sentido, ¿no? Del incumplimiento, en este caso ya, del reglamento previsto. Ok, continuemos. Como les decía, en el caso de enunciado para el examen, para la parte práctica del examen, se manifiesta por parte de Smart Media que ProMóvil no tiene autorización para este tipo de publicidad, fundado en el hecho de que, según Smart Media, no se encuentra con un reglamento específico, pero que ProMóvil no podría aprovecharse de esa situación y la alcaldía debiera, pues, sancionarla o por lo menos determinar cuáles los requisitos para que sí, efectivamente, dicha actividad se enmarque en un plano regulado, ¿no? Ahí entran en juego varios factores de lo que hemos analizado en esta parte de la materia, ¿no? Hasta este punto con el examen parcial del día de ayer. Ahora, en este caso, ustedes son contratados como abogados de ProMóvil. Son los responsables de definir qué podrían alegar a favor de esta empresa, qué podrían señalar a favor de esta empresa, tanto desde lo que son argumentos jurídico-legales basados en la teoría, basados en la doctrina, que es donde más les voy a pedir que se concentren, y eventualmente también el acápite de la sujeción a la norma, ¿no? Por eso les he pasado el detalle a través de un PB virtual, le mandé también el mensaje con la misma información a Rodolfo para que puedan verificar la normativa vigente y cómo ésta puede o no ser aplicada o debiera ser aplicada y de qué manera al caso de Promóvil. Sobre todo, aquí la discusión es si la reglamentación de publicidad puede extenderse o no, o si se encuentran o no directamente vinculadas con lo que es publicidad móvil, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis es el que necesitan poder efectuar. Y con ello también responder a la pregunta 3 de si tiene o no sustento la denuncia hecha por el Smart Media o si la alcaldía debió haber desestimado directamente la denuncia o pues si ésta tendría algún tipo de justificación. Y en caso de que no existiera una norma que regule este servicio, pues cómo debiera resolverse esto por parte de la administración pública, ¿no? En caso de constatarse de manera específica que no se tenga, pues, regulado algún aspecto para este tipo de publicidad. ¿Alguna pregunta sobre el caso 1? ¿Alguna aclaración que quisieran o algún detalle para que lo puedan considerar y que también les dé una mano con relación a la comprensión del caso?
Ok, no habría entonces ninguna pregunta respecto al caso 1. Vamos con el caso 2. Una pequeña explicar o extender un poquito más la comprensión del caso 2. En este caso manifestamos, ¿no?, que una de las razones de la existencia del aparato gubernativo dentro de lo que es la administración pública es la toma de decisiones o la determinación de la política estatal. Sin embargo, en ocasiones las decisiones se inclinan más hacia la opinión pública antes que a la vigencia plena de la ley. Por ejemplo, en el caso de la regulación de la venta de ropa usada, por varias gestiones se ha admitido la venta, a pesar de que ésta se encuentra prohibida por mandato de decreto supremo. Estamos hablando de una norma nacional, que es el decreto supremo 28.761 del 21 de junio del 2006. Pero como podemos evidenciar, desde el 2006 hasta la actualidad, se sigue comercializando ropa usada en el país a pesar de la determinación del nivel nacional en términos de prohibición de la comercialización de venta de ropa usada. ¿Cómo se explica que a pesar de la vigencia del mencionado decreto, la administración pública, nos referimos sobre todo a una administración local, siga consintiendo la venta, siga consintiendo la comercialización de manera indiscriminada y no se haya procedido a cerrar, por ejemplo, todos los lugares en los que se produce venta de ropa usada? ¿Y qué relación puede trazarse entre la obligación determinada por el Decreto Supremo y la decisión de no frenar la venta de ropa usada por parte de los gobiernos, sobre todo de orden municipal y de orden departamental? Acá es importante que ustedes tomen en cuenta lo que habíamos analizado con relación a la normativa administrativa, ¿no?, que estaba también en algunos de los diagramas que que hemos generado respecto a la materia y que de todas formas también se los voy a visualizar en un instante en UPB virtual, ¿no?, tomando en cuenta de que del concepto general que manejaba Kelsen sobre la primacía de normas, la pirámide jurídica de normas, hoy hablamos también de una primacía intermedia o una primacía derivada para el ejercicio de las autonomías, ¿no?, que es uno de los factores o uno de los parámetros que tienen que tomar muy en cuenta para responder a este caso. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna aclaración que quisieran con relación a el caso número 2? Creo que no, Doc. Ya, perfecto. De esa manera, entonces, tenemos ya la percepción y todo el manejo de los casos. Estoy viendo en este momento también de compartirles y también pasarles por UPB virtual algunos de los diagramas que pueden serles de utilidad para comprender el caso como tal. Voy a verificar enseguida cuál es el diagrama para que les comparta, sobre todo para entender cómo la normativa en nuestro país, la normativa administrativa se sujeta, perdón, a esos criterios que mencionaba, ¿no?, con relación al ejercicio de la norma, con relación a la primacía de normas que se determina en nuestro país. Enseguida ubico dónde está no la estoy encontrando. Tendría que estar en estos. Si no, de todas formas la puedo volver a poner, aprovechando la misma pizarra aquí está. Aprovechando, como les decía, la pizarra del mismo Zoom.
pueden tomar en cuenta o debieran tomar en cuenta la primacía de normas que habíamos señalado cuando nos referíamos, por ejemplo, a la pirámide jurídica de Kelsen y cómo se estructura esta en el momento de reconocer cuáles son los diferentes factores que hacen a su comprensión, entendiendo que dentro del concepto de primacía sabemos que se encuentra siempre en un nivel superior o en un nivel determinado la constitución política del Estado, a la que le reconocemos una validez por encima de cualquier otra disposición legal, y que después de la Constitución, después del mandato constitucional, ubicamos a los diferentes niveles y que habíamos aprovechado incluso de trazar su relación vinculada en términos de jerarquía respecto a las normas subnacionales, ¿no? Excluyendo por ahora a lo que son tratados, acuerdos y convenios de carácter internacional, pero que también sabemos están de alguna u otra forma ligados a la primacía de normas, ¿no? En el sentido de que luego de la Constitución se encuentran las leyes nacionales, luego de las leyes nacionales ubicamos a los denominados decretos, y después de los decretos también la presencia de los reglamentos, ¿no? Siendo estos o estas disposiciones legales ya las de carácter técnico que se van a producir o se van a emanar de las diferentes formas de representación del administrativo, ¿no? Del nivel administrativo. Entendemos que bajo el parámetro entonces del mandato constitucional, ninguna disposición legal puede estar por encima de la Constitución. Pero de la misma forma también reconocemos que en el caso del nivel departamental, hablamos de una ya pirámide intermedia o una pirámide propia de jerarquía de normas con el reconocimiento de ciertos parámetros normativos que se fundamentan sobre todo en lo que habíamos denominado los estatutos autonómicos. Los voy a poner acá. Los estatutos autonómicos. De la misma forma, en el caso de los estatutos autonómicos, tenemos también en el mismo rango a las cartas orgánicas. Estas representan sobre todo ya un nivel de carácter municipal que se encuentran, si quieren, vinculadas a lo que denominábamos la autonomía de carácter municipal, que también reconoce su primacía de normas propia o su esquema normativo propio, donde la Carta Orgánica se encuentra en la cúspide y debajo de esta ya las otras categorías normativas, ¿no? De la misma forma que en el caso del mandato constitucional o del mandato nacional. Por eso es de que extendemos toda esta influencia del nivel nacional. Si bien al nivel de la ley nacional se encuentran los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas, se genera esa discusión de si las leyes departamentales se encuentran al mismo rango que una ley nacional o por debajo de una ley nacional, a la misma altura que los decretos nacionales o en una posición, si quieren, intermedia. Lo propio en el caso de las leyes municipales. Aquí es donde se pone de manifiesto lo previsto en el caso, ¿no? Que ese es el punto que tienen de una u otra forma que analizar. ¿Por qué? Para verificar si el decreto supremo, es muy chiquita, vamos a poner directamente esta. Si los decretos ya de por sí tienen un rango superior, mayor a lo determinado para leyes departamentales o leyes municipales,
o si se equiparan al rango de decretos departamentales e incluso también los denominados decretos municipales. Para dicho análisis es imprescindible también recurrir a la normativa vigente y un primer parámetro de normativa que deberá ser revisada es obviamente el mandato de la propia Constitución. Si hablamos de la Constitución Política del Estado, nos mencionábamos incluso en el mismo examen de que ese mandato constitucional está determinado inicialmente en lo que nos interesa revisar en la previsión de los artículos 287 al 304, ¿no? Que viene a ser uno de los parámetros constitucionales que tenemos que revisar, no el único, ¿no? Pero les estoy dando algunas pautas con relación a el mandato administrativo. Y si hablamos de un mandato administrativo, es innegable que también debemos hacer alusión a la norma administrativa ya de carácter derivado. Y ahí tenemos dos normas por analizar, tanto la ley como los decretos. Uno, el decreto que ya está enunciado en el caso, y dos, cuando se trata de la ley, estamos haciendo alusión, lo voy a poner acá, estamos haciendo alusión a una ley en particular, que es la que, de la cual deberá partir su análisis, es la ley 031. ¿Por qué la ley 031? Porque esta es la ley marco de autonomías y descentralización. Resulta importante hablar de esta ley porque acá lo que está en pugna es precisamente una determinación de carácter nacional versus una determinación de ejercicio de autonomías de régimen departamental, así como también las de régimen municipal. Es por eso que reviste importancia que tengamos que establecer este parámetro en comparación a la regulación de alcance general, que es la de nivel nacional. Esto para guiarles un poco en el análisis que tienen que hacer con relación al caso. ¿Alguna pregunta, alguna consideración que quisieran o alguna aclaración que requieren todavía para la comprensión del caso 2? Doc, yo le quería preguntar si esta grabación lo puede subir hoy para que por si tenemos alguna duda al momento de hacer los casos para fijarnos el video. Claro que sí, claro que sí. Precisamente la estoy grabando con ese objetivo para subirla enseguida a UPB Virtual junto con este diagrama. Está bien, muchas gracias, Doc. No hay de qué, Dani. Ok, como les decía entonces, es importante que tomen en cuenta estos factores. Les voy a resaltar sobre todo los puntos más importantes en cuanto a normativa, lo descrito en el artículo 287 y 304 del mandato constitucional, que deberán cotejarlo con lo descrito en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, para verificar, que es el punto más importante, la pertinencia y congruencia respecto a la decisión nacional versus las decisiones de orden departamental o municipal, que generalmente son las circunstancias que anotamos o solemos evidenciar en un régimen
administrativa, ¿no? Entendiendo que deberemos cotejar o debemos tomar en cuenta esta relación, ¿no? Este vínculo entre la normatividad de alcance nacional versus la normatividad de alcance departamental y de alcance municipal. O inclusive las pugnas que pueden existir entre los niveles departamental y municipal, ¿no? Recuerden, justo cuando habíamos visto este punto, Ignacio había citado la referencia de la decisión de Angélica Sosa como alcalde interina con relación a la cuarentena, ¿no? Que más allá de lo determinado en los decretos de orden gubernamental o las decisiones de nivel nacional, pues Angélica Sosa ya con la alcaldía de Santa Cruz manifestaban una postura distinta, ¿no? Una postura dispar. Otro buen ejemplo que pueden tomar por analogía o que pueden citar por analogía es lo acontecido el día de hoy en Canata, ¿no? Que no se olviden que la región metropolitana Canata, compuesta por los municipios de Colomi, Melga, Aguirre, Sacaba, Cercado, Colcapirua, Quillacollo, si mal no recuerdo, Vinto más, Sipe también, se ha determinado mantener la cuarentena hasta el 31 de mayo y no ingresar a la denominada cuarentena dinámica o a las categorías descritas en el último decreto supremo emitido por el gobierno central. Entonces ahí, por ejemplo, también entran en juego un ejercicio de lo dispuesto en el régimen de las autonomías y de la descentralización. Además, tomen en cuenta otro factor que es importante sopesar, es importante manejar, en el sentido de que actualmente no tenemos cartas orgánicas. No se ha aprobado carta orgánica para el municipio de Cochabamba. No contamos con carta orgánica. De la misma forma, no contamos con estatuto autonómico, ya que el último estatuto elaborado, no puedo decir el único, porque ha habido varios, incluso ha habido consultorías administrativas, o sea, contratos administrativos para la elaboración de los estatutos y también de las cartas orgánicas en muchos departamentos y concretamente en Cochabamba, pero a pesar de aquello, pues acá no tenemos ni estatuto autonómico ni tampoco carta orgánica. Entonces, hablamos solo de las disposiciones que han sido emanadas en el ámbito autonómico de leyes para abajo, ¿no? Desde leyes departamentales o leyes municipales, pasando por decretos departamentales, por decretos municipales y reglamentos también de orden departamental, así como también reglamentos de orden municipal. Uno de los parámetros que también deberíamos tomar en cuenta para la comprensión del caso. ¿Vale? Perfecto, si no hay más dudas o si no hubiere dudas, de todas formas, si es que ya luego en el análisis de las normas que les he citado y de la teoría que hemos avanzado, surge algún tipo de controversia, alguna duda, alguna situación que deseen que se las aclare, podemos recurrir a dos vías. Uno, un foro de consultas que estoy habilitando en este momento en UPB Virtual, a objeto de que puedan ustedes mandarme cualquier consulta, cualquier consideración, o recurrir también al grupo de WhatsApp que tenemos, en el cual pudieran mandarme cualquier duda, cualquier aclaración que requieran que les haga con relación a el caso o alguna duda, o los casos, perdón, o alguna duda que tuvieran relacionada a la revisión de la normativa que les he citado. El foro ya está habilitado para cualquier eventualidad. Si es que tienen alguna consulta, como les digo, me escriben por esa vía. Ahora,
Ya a partir de este momento, a pesar de que mañana entregamos y demás los casos del primer parcial, a partir de este momento ya iniciamos con actividades del segundo parcial. Y tengo previsto, como parte del desarrollo de las actividades del parcial, llevar a cabo algunos ejercicios de simulación, ¿no? Desde el punto de vista de lo que revisamos en el ámbito administrativo o de derecho administrativo 1. O sea, no vamos a resolver casos específicos, pero sí vamos a entender el ejercicio de atribuciones y funciones, porque determinando lo poquito que nos resta del tema de derecho administrativo, vamos a ingresar ya al análisis de ciertos criterios e instituciones propias de nuestra disciplina, donde abordamos, por ejemplo, lo que es el acto administrativo. Y ahí vamos a diferenciar lo que es un acto administrativo individual de los actos administrativos colegiados. Considero que la mejor forma de entender lo que es un acto administrativo colegiado es simular ser un ente colegiado, que en este caso simularíamos ser un consejo municipal. Para ese propósito, tomando en cuenta que en el curso son 8 estudiantes, si mal no recuerdo, a ver quiénes no se han podido conectar hoy día. Está Alejandra, está Caleb, está Daniela, José Nestensorio, José Ignacio. Faltaría a Rodolfo, Roy, 6, 7. ¿Quién me falta? ¿Alguien más me falta? Ah, Abel. Entonces, con esos tendrían 8 estudiantes. Conmigo seríamos 9, porque en este caso los consejos municipales o los órganos colegiados preferentemente, o casi en todos los casos, deben ser órganos impares, ¿no? La presencia impar de sus integrantes. De ese modo, es de que el día de mañana ya vamos a empezar un poco con la teoría, pero terminando lo que avancemos, vamos a terminar el tema de derecho administrativo, el último tema que nos hemos quedado. Voy a ingresar ya a los otros tópicos y de ahí vamos a destinarle por lo menos unos 15, 20 minutos a organizar parte de la simulación. Voy a darles algunas pautas, vamos a proceder con algunos criterios, cosa de que el día lunes tengamos nuestra simulación de una sesión de consejo municipal. Está bien, Doc. Perfecto, chicos. Gracias por la paciencia que tuvieron conmigo hoy día y espero que la computadora no me vuelva a dar sorpresas. Por lo menos ya está actualizada, está con todo. Lo fui postergando hasta que en una de esas, sin querer, apreté que actualice y se me quedó pues horas todavía descargando. Por ahora, por lo visto, está funcionando normal, entonces no hay mucha dificultad. Vale, chicos, entonces nos volvemos a ver mañana. Mañana voy a ver también de confirmar enseguida hasta qué hora es la entrega hasta qué hora puse la entrega de los casos. Lo voy a habilitar y nos vemos mañana a las 2:30. Listo, Doc, nos vemos. Listo.